a la hora de redactar, yo tengo que tomar en cuenta cómo está organizado un párrafo. El párrafo me permite a mí organizar y facilitar una comprensión. Entonces, lo que hizo Iliana está correcto. O sea, primeramente, tengo que aprender a hacer esa organización de manera correcta, ¿sí? No pude ver lo que hizo Iliana textualmente porque ella simplemente aquí lo habló, ¿verdad? Primeramente, el párrafo inicia con una mayúscula, ¿verdad? Cada párrafo termina con un punto y aparte, ¿sí? Entonces, es aquí donde llegan los requisitos. Tenemos que tener una unidad de propósito, ¿verdad? La unidad de propósito son las ideas de un párrafo que debe tener una finalidad común, debe tener una coherencia. Esto se da cuando las ideas expresadas de un texto tienen un sentido global lógico. Tenemos que tener claro que la coherencia tiene dos tipos, principio de relación temática y principio de no contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas deben estar relacionadas entre sí con el tema central y las ideas deben contradecir lo expresado a la idea principal. ¿Ven? Esta parte. En la cohesión, recuerden que es donde entra el tema de los conectores, el tema de los pronombres, ¿sí? Entonces, esta es la parte que yo tengo que hacer un buen uso de los conectores, ¿sí? Esta parte ya la habían resuelto, ¿cierto? Para los que no, lee el siguiente el texto e indica las características de los párrafos que se aprecian en él. Para los que no lo han resuelto, pues corroboren respuesta. Hay una unidad de propósito. ¿Por qué? Porque las ideas apuntan a una finalidad en común y sí existe coherencia en este texto, pues las ideas tienen un sentido global lógico. Nosotros en clase anterior leímos este texto. También hay cohesión dentro de cada uno de los párrafos mediante ¿qué cosa? Mediante conectores, pronombres, sinónimos y repeticiones. Que Yuri, esta parte usted la copió. La estoy copiando, profe. Ajá. Explica cuando un párrafo está escrito con claridad. Un párrafo está escrito con claridad cuando tiene una unidad de propósito, cohesión y coherencia. Ok, ya el punto 3 ya lo vimos, lo resolvimos, ¿verdad? Léame, Iliana, la respuesta del punto 3. Que hace un momento... La unidad de propósito. Todas las ideas tienen como fin explicar los inicios de William Henry Gates III y Bill Gates en el mundo de la informática. Sí mismo. Perfecto. Vamos, que Yuri, ¿ya copió, hija? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos a pasar aquí. Entonces, teníamos que redactar un párrafo con base en la imagen. Los que no han hecho esta parte pueden realizarla. Luego dice en el punto 5, señala por qué el principio de no contradicción es básico para la cualidad de coherencia. ¿Por qué? El principio de no contradicción es básico para la coherencia porque obviamente va a establecer ideas secundarias que no deben ser opuestas a la idea principal, sino que deben construir con la comprobación y demostración de la primera. Vaya copiando, por favor. Necesito que usted domine esta parte. Si usted no domina esta parte y tiene alguna consulta, me la hace saber. Recuerde que primeramente dimos el uso de los conectores para posterior poder hacer el buen orden de nuestros párrafos. Entonces, tenemos que aprendernos bien este tema. ¿Ok? ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué, Yuri? Liliana. Ya, profe.
Gilén, Valerie Marmolejo, Valerie Espinosa, Kevin, Cristian, Christopher, Jaime, Isaacar. Ya. Y ya, profe. Ok. Todos ya. Gilén. Carianis. Sí, profe. Jaime, Iliana. Ya, profe. Caleb, Valerie Marmolejo, Espinosa. Ya, profe. Ok. Ok. Vamos ahora a pasar a las clases de párrafo. Estamos en la página 60. Ponga, por favor, la fecha de hoy, miércoles. Por favor. Miércoles 28 de abril. Nosotros tenemos clasificación de nuestros párrafos. Ajá. ¿Y cuáles son? La habíamos visto también brevemente en clase anterior. Nosotros obviamente vamos a tener un párrafo de introducción. ¿Qué hace ese párrafo de introducción? Vamos a fijarnos en este tema, ¿verdad? Dice, el nombre de los continentes. Todos los nombres de los continentes, salvo el de América y de la Antártida, tienen su origen en la mitología griega. Automáticamente, allí en este texto, yo tengo un párrafo de introducción. La introducción me permite a mí la idea central del texto, ¿verdad? Constituye el inicio del texto. En él se plantea el tema del escrito. Luego vamos a continuar leyendo. Europa se llama así a una ninfa que despertó el amor de Zeus, el padre de los dioses de Olimpo. Oceanía proviene de océano, el dios río universal, cuya corriente baña todas las tierras. El nombre de Asia proviene de una diosa oceánica, madre de las fuentes de los ríos. África procede del nombre de una de las diosas representada por una mujer sentada sobre un elefante. El nombre de la Antártida tiene su origen en la voz griega, anárquicos, por su oposición a arquíticos, que a su vez deriva la palabra arcot, que esto significa oso. Ahora bien, vimos la parte de los párrafos que se está desarrollando. Comprenden la parte central o el cuerpo del texto. Mire bien, estas partes usted las tiene que adaptar cuando usted va a redactar, ¿ok? Entonces, escuche bien, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos detalla las ideas principales y secundarias que quiere transmitir. Automáticamente sabemos que estamos hablando de los continentes y en el complemento, donde debido a que se va desarrollando los párrafos, vamos viendo la explicación de cada continente, ¿verdad? Entonces tenemos siempre en un texto un párrafo de conclusión. Ese es el que cierra el texto. Tal como se aprecia, la mayoría de los nombres de continentes de origen griego con el nombre recibe todo el planeta. Con el nombre que recibe todo el planeta no sucede lo mismo, pues se lo conoce de distinta manera según la cultura, el idioma. Por ejemplo, tierra, español, lurra, vasco, seme, checo. ¿Ven? Estamos finalizando con una conclusión. Ahora bien, vamos a esta parte. En esta parte teníamos una práctica y decía lo siguiente. Identifica las diferencias entre los párrafos de introducción y conclusión. Ahora bien, ¿cuál es esa diferencia? El tema general descrito, mientras que el de la conclusión constituye el cierre de la redacción. ¿Ok? Y suele resumir ideas expuestas. Luego teníamos que leer el siguiente texto.
y de ir desglosando cada párrafo. ¿Sí? Entonces, esta parte la vamos a copiar mañana, jóvenes. De verdad, les agradezco por estar el día de hoy aquí. Mañana, cuando terminamos el ejercicio, Dios primero, hacemos entonces esta parte. Jóvenes, Dios me los bendiga. Gracias por estar el día de hoy aquí. Nos vemos mañana, Dios primero. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.